¿Sabían que las luces de los semáforos están hechas con un conjunto de LEDs? Sí, esos mismos LEDs de 5 milímetros que alguna vez usaste para tus proyectos. Bueno, ¿qué les parece si diseñamos una tarjeta que sea capaz de manejar 168 LEDs? ¿Te interesa? Pues no te despegues del video. Primero que nada tenemos que tener en cuenta la fuente de alimentación, que normalmente suele ser de 12 voltios a corriente continua. Lo siguiente será averiguar la caída de voltaje de los LEDs. Para ello iremos regulando el voltaje desde cero. Por ejemplo, el color rojo se enciende con 2.1 voltios y un consumo de 15 miliamperios. Ahora vamos a probar con el color verde y este se enciende con 3 voltios. En conclusión, cada color tiene una caída diferente. Estos datos son muy importantes ya que nos servirán más adelante. Bueno, esta vez vamos a hacer el semáforo de color rojo. Sabiendo que el LED rojo tiene una caída de 2.1 voltios, iremos agregando 4 LEDs en serie y luego colocaremos una resistencia para limitar la corriente. Entonces, sumando el voltaje de los LEDs sería 8.4 voltios. Por lo tanto, en la resistencia tiene que haber una caída de voltaje de 3.6 voltios. Ahora, como sabemos que el consumo es de 15 miliamperios, aplicamos la ley de Ohm. Resistencia es igual voltaje sobre intensidad. Reemplazando con nuestros valores tenemos 3.6 voltios entre 15 miliamperios, lo cual nos da 240 ohmios. Así que para nuestro circuito vamos a integrar una resistencia de 240 ohmios. Para completar toda la tarjeta necesitamos algo de 168 LEDs, así que vamos a dividir 168 entre 4, lo cual nos da 42. Esto quiere decir que vamos a tener 42 circuitos de 4 LEDs en serie. Al final, nuestro esquema quedaría de esta manera. Y ahora, en la PCB iremos acomodando los LEDs de manera proporcional hasta que al final nos quede de este modo. Para agilizar la fabricación, mandamos a JLC PCB, quienes ofrecen un servicio rápido, económico y de alta calidad. El proceso es simple. Primero accedemos a su sitio web y cargamos nuestros archivos Gerber. Luego configuramos las opciones de fabricación según nuestras preferencias. En mi caso elegí el color negro para la PCB. Seguidamente le damos en Save to Cart, View Cart y finalmente en Secure Checkout para la finalización del pedido. Después de unos días recibiremos nuestras PCBs completamente profesionales. Lo siguiente será ensamblarlo. Así que lo primero que vamos a hacer es soldar las resistencias SMD. Para ello, primero colocamos estaño en uno de los extremos, luego colocamos las resistencias y lo soldaremos. Finalmente, vamos a completar soldando el otro extremo. Ahora vamos a integrar los LEDs, colocándolos uno por uno sin equivocarnos en cuanto a la polaridad. Después de un buen rato soldando, al final hemos terminado y este es el resultado final. Ahora conectamos una fuente de 12 voltios y veremos el funcionamiento. Bueno señores, aquí ya nos encontramos con la tarjeta en físico. Primero que nada les voy a mencionar sobre la fuente de alimentación. Esta es mi fuente de alimentación, que es de 3 amperios a 12 voltios. En la entrada podemos tener de 110 voltios o 220 voltios, dependiendo del país donde se encuentran. Pero en mi caso tengo entrada de 220 voltios y una salida de 12 voltios con las resistencias SMD en la parte inferior, y en la parte frontal están propiamente los LEDs. Vamos a conectar a la red de 220 voltios. Vamos a conectarlo aquí. Funciona perfectamente todos los LEDs. Bueno, de hecho en la cámara pues no se puede apreciar tanto la intensidad, pero en realidad la intensidad luminosa es bastante fuerte, lo cual pues se puede apreciar a la luz del día. De esta manera trabajaría nuestro semáforo de color rojo. Carlos, pero ¿cómo se controla? Bueno, para explicarles voy a desconectarlo. Pues básicamente es muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Que todos los comunes o los neutros están unidos, o sea, en el semáforo hablando propiamente. Y la línea se controla ¿con qué? Con un controlador, vale la redundancia, como esta de aquí. Y se controla con un triac, que evidentemente tiene un fusible. De hecho, tengo un video hablando del controlador, así que en la descripción te dejo dicho video. Bueno señores, esto sería en cuanto al funcionamiento del LED de color rojo. El LED de color verde también funciona lo mismo, solo que la resistencia va a variar, que quiere decir que la resistencia va a ser un poco más bajo. Solo ese detalle, lo demás
es lo mismo. Bueno señores, esto sería todo en cuanto a la explicación de este video. Así que antes de terminar el video quería comentarles que en el anterior video he prometido que les iba a regalar 2 de estas tarjetas. Así que vamos a la ruleta. Bueno chicos, vamos a sortear según los comentarios de este video. De hecho, lo que voy a sortear es prácticamente esta tarjetita. Va a haber 2 ganadores. Así que todos los comentarios de este video van a entrar en el sorteo. Pegamos el link y comenzar. Cargar comentarios. Estos son todos los comentarios, ¿ok? Va a haber 2 ganadores. Sorteo bootloader. Le doy en confirmar. Comenzar. Listo, aquí tenemos los ganadores, @Chelo Andrade y Armando Marcelo 289. Estos usuarios tienen una semana para que me puedan escribir directamente a mi WhatsApp, que aparece aquí en pantalla, o si no, a mi Instagram. Así que señores, ya se lo estaré mandando su regalo. Recuerden que este sorteo prácticamente es a nivel nacional, porque pues no valdría la pena enviar este regalo a otros países porque sería mucho más caro el tema del envío.